Un fraterno saludo para todos y cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Me permito a continuación expresar este video teniendo en cuenta que ha hecho una tarde muy lluviosa en el municipio de Caldas y lo más probable es que tengamos en la noche problemas de conexión, entonces anticipándonos a esta posible situación me permito hacer este video. Vamos entonces a empezar a hablar ya de la unidad de la investigación de mercados como un pilar fundamental para la consolidación de una idea de negocios y sobre todo para entablar y establecer estrategias de mercadeo más asertivas y oportunas. Empezamos desde hace unas semanas a hacer un trabajo que para muchos se ha tornado un tanto dispendioso, pero más que dispendioso es largo y es de pequeños detalles porque durante toda la teoría les contaba cómo el mercadeo se establece y se potencia a través de los pequeños detalles que consolidan las grandes experiencias y las grandes relaciones. Empezamos entonces a desarrollar nuestro plan de mercadeo. Decíamos, tenemos una reflexión estratégica, que es la presentación de la compañía, tenemos un análisis de la situación actual, que es el diagnóstico, tenemos unas estrategias, tenemos un plan y tenemos unos métodos de control. Vamos en las estrategias, pero entonces les voy a proponer que los métodos de control, pues ya cuando hablemos de las asesorías puntuales, pues vamos a mirar los métodos de control y vamos a juntos a hacer las otras partes del ejercicio. Pero entonces les propongo que empecemos ya la unidad de investigación de mercados. ¿Qué es una investigación de mercados? Que es complementario al plan de mercadeo, ¿cierto? Pero no es lo mismo, atención, no es lo mismo una investigación de mercadeo que un plan de mercadeo. Algunos dicen que primero se debe hacer la investigación de mercadeo, pero otros, y que yo coordino y estoy de acuerdo con esa teoría, primero hay que hacer un plan de lo que queremos hacer y ya la investigación puede ser parte del plan de mercadeo, porque la investigación es más un componente del plan de mercadeo. Puede que existan empresas que no tengan que investigar su mercado, entonces por eso se hace necesario que miremos la investigación de mercadeo como un anexo, por así llamarlo, un complemento al plan de mercadeo que hemos venido proyectando. Entonces, mucha atención. Empecemos a definir qué es como tal una investigación de mercadeo y en términos de conceptualizar este ejercicio lo vamos a entender como la búsqueda sistemática y objetiva de información. Y ya voy a hablar de lo que significa sistemática y lo que significa objetivo. Entonces, vamos a buscar información en el entorno, en el mercado, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todos los entes con los que la empresa se puede comunicar. ¿Para qué? Procesar la información para tomar decisiones. Es muy importante eso, que entendamos la investigación de mercados en términos de tomar decisiones. Yo escucho el mercado, yo escucho el microentorno y el macroentorno, ya saben qué son estos dos conceptos. Yo escucho la realidad que circunda mi idea de negocios y con base a esa escucha, a ese procesamiento de la información, soy capaz de establecer unos hallazgos, unas conclusiones que están orientadas a la toma de decisiones. Eso es importante. Cuando investigamos el mercado es porque necesitamos tomar decisiones certeras, asertivas, con un nivel de confianza alto. Por eso tenemos que ser muy rigurosos en este ejercicio. Dentro de la investigación de mercados, entonces vamos a hablar primero que es una recolección de información. Pero es muy importante hablar de información eficiente. Hay información que no agrega valor, datos que no sirven para nada. Por ejemplo, hay preguntas que son mal enfocadas, ¿cierto? Si yo voy a decir, y que es un error muy común, ¿consume usted cigarrillo? Constantemente, esporádicamente, nunca. Entonces, ¿cómo les parece que una señora dijo, ay, yo consumo cigarrillo constantemente? Y para ella el constantemente es que cada semana se fuma uno. Otra persona dijo, yo consumo cigarrillo constantemente y es que se fuma una cajetilla diaria. Y otra persona dijo, yo consumo cigarrillo constantemente y se consume 4 cajetillas diarias. Miren que el constantemente fue una información que aparentemente iba a ser muy importante, pero no fue información eficiente, no estuvo bien planteada porque hay un nivel grande, en este caso, como de no certeza, ¿cierto? Entonces, como les digo, vamos a tomar decisiones con base a la información efectiva, eficaz, eficiente que vamos a recopilar, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Entonces, vamos a mirar a través de la investigación de mercado, lo que más utilizan es cómo va a reaccionar un producto, un servicio ante una comunidad o ante una audiencia o ante un segmento del mercado. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la investigación de mercadeo, tendremos que tener algunas características. Estas son las características de las investigaciones de mercados o de las investigaciones de mercadeo. Primero, debe ser sistemática.
Vamos a hablar de sistemática como que es un sistema que está enrutado y enmarcado en el método científico. La investigación de mercado no puede ser un ejercicio intuitivo. Vaya, pregúntele a 3 personas qué piensan y ya no. Tiene que ser planeada y rigurosamente y tiene que controlar todas las variables. Tiene que tener unos objetivos de análisis muy claros. Es decir, yo, ¿para qué hago una investigación? ¿Qué quiero comprobar? Listo, esto es muy importante. Y ese que quiero comprobar hay un cómo que responde al método científico. Es decir, la investigación de mercado y las técnicas que utilizamos tiene que ser en coherencia y en consonancia con cualquier investigación que tiene que tener rigor, tiene que tener análisis, tiene que tener conceptualización. Entonces ya saben, hablamos de la investigación de mercadeo como sistemática porque responde al método científico. Y el método científico, ¿saben qué es la ciencia? Por ejemplo, la ciencia es un conjunto de conocimientos que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia en su afán de dar respuestas a sus inquietudes más puntuales. Miren, la ciencia nos ha dicho cómo tenemos que investigar. La ciencia ha definido unos patrones, unos convencionalismos internacionales de cómo investigar. Entonces, en las universidades, por ejemplo, todos los profesionales tenemos que ver metodología de la investigación, métodos de investigación cualitativa, en fin. Y desde allí, entonces, también la investigación de mercado tiene que recurrir a esos tecnicismos, a esos convencionalismos que se utiliza en el mundo académico para tener unos fundamentos y unos soportes importantes. Debe ser objetiva. ¿Y qué es objetivo? Es algo neutral. En la investigación de mercadeo tenemos que estar muy pendientes de evitar los sesgos personales, es decir, tenemos que ser imparciales y necesitamos que haya unicidad y homogeneidad, es decir, que los resultados sean claros y sean los mismos que la empresa proyecta para el mundo, no que sean manipulados. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque muchas investigaciones de mercado carecen del principio de objetividad. Es que las personas se enamoran de su idea de negocios. Y miren, mucha atención, ustedes en sus relaciones personales saben que muchas veces las personas preguntan no queriendo conocer la verdad, sino que preguntan queriendo afirmar su propia verdad. Me explico mejor. Usted se fue con su novia a comprar ropa y su novia se vistió, se probó un vestido rojo. Y entonces le dijo, ay amor, ¿cómo me quedó este vestido rojo? Y el novio le dijo, te ves como gorda con él. Eso generó un conflicto que casi termina. Técnicamente, cuando uno pregunta algo es porque quiere escuchar lo que la otra persona piensa, no lo que yo pienso. Entonces, muchas investigaciones de mercado han destruido ideas de negocio. Vea, yo quiero hacer una cámara que tome fotos debajo del agua y que sea así y que valga tanto. Hice una investigación de mercado y se dio cuenta que hay muchas y que la gente no va a comprar eso, porque ya la gente compra celulares, incluso que se puedan sumergir en el agua. Por poner un ejemplo, no, de mala es que es mi idea, entonces como es mi idea yo la defiendo y yo la saco adelante y voy en contra de lo que me dice el mercado. Entonces, en momentos los resultados pueden que no sean los que yo espere. Yo esté convencido que mi idea es la más innovadora del mercado, pero hago una investigación, a la gente no le gusta, la gente no tiene la capacidad adquisitiva, entonces, ¿qué más puedo hacer? Reconocer una realidad y eso lo logramos cuando somos objetivos. ¿Listo? Debe ser informativo. Entonces, desde el principio les vengo a decir que es recopilar información. Entonces, esos datos deben ser procesados y deben de ser comunicados a la empresa porque tienen que agregar valor a cualquier producto o a cualquier servicio. Y lo más importante que lo he venido mencionando desde que empecé la clase hace 8 minutos, debe ser orientada a la toma de decisiones. ¿Cómo así que orientada a la toma de decisiones? Pues los resultados tienen que incidir en las decisiones que la empresa y que la compañía toman. Por ejemplo, yo quiero investigar si mi idea de negocios es clara y hago una investigación de mercados pensando si mi idea de negocio va a ser rentable. Yo me doy cuenta que no va a ser rentable. Entonces ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Cambiar la idea de negocios o mejorarla. Es decir, que no puedo ser igual, tengo que potenciarlo. Y no ser como el topo, ciego, sin mirar para los lados lo que me está pasando. Listo, les voy a compartir este video que resume un poco lo que vengo diciendo y que me parece importante. Voy a ver si lo puedo reproducir aquí. IMEFI TV presenta Marketing en un minuto. Investigación de mercados. Tiene como objetivo principal la recopilación, análisis e interpretación de información relevante del mercado, así como obtener un mayor conocimiento del cliente y su comportamiento de compra. La investigación de mercado tiene 3 objetivos.
Objetivo social: satisfacer las necesidades de los consumidores mediante el cumplimiento de promesas de marca. Objetivo económico: ayuda a determinar el grado de éxito en la demanda de un producto o servicio en el mercado. Objetivo administrativo: permite una mejor planeación y optimización de los recursos con el fin de entregar el producto en tiempo y forma al consumidor final. Algunas de las ventajas que ofrece la investigación de mercado para la empresa son: un mejor conocimiento de lo que ocurre en el mercado y con la competencia, determinar cuáles son las principales tendencias socioculturales y de consumo, conocer el nivel de posicionamiento de los productos, permite elegir la estrategia de ventas y canales de distribución más adecuados para los productos de las empresas. Con estos datos, la empresa tiene herramientas y conocimiento sólido para una mejor toma de decisiones. Esto fue Marketing en un Minuto. Entonces, miren, nos presenta el video una particularidad, y es que la investigación de mercado no solamente es beneficiosa para la empresa, sino también para el consumidor, porque posibilita que al consumidor se le entreguen de una manera eficaz los deseos a sus necesidades. Ya les había hablado muchas veces de las necesidades y los deseos. Se satisfagan esas necesidades, básicamente. Listo. Bueno, aquí tuve como una intermitencia. Entonces, dentro de esa investigación de mercados, vamos a decir que hay dos tipos de investigación de mercados. Una investigación que es primaria y una investigación que es secundaria. ¿Listo? Investigación primaria, investigación secundaria. Uno define qué tipo de investigación hace. Si es una primaria o si es una secundaria o si mezcla los dos tipos de investigación que hay. La investigación primaria tiene una particularidad, y es que centra su atención en escuchar al consumidor. Aquí creo que tengo la ampliación exacta. Es un proceso en que las empresas, las organizaciones básicamente se ponen en contacto con los consumidores y escuchan y recopilan datos de básicamente lo que ellos piensan. Es escuchar al consumidor con sus realidades y sus necesidades. Es muy importante tener en cuenta, muchos utilizan terceros. Hay empresas destinadas a hacer investigación de mercado y hacen trabajos interesantes y tienen mucha experticia. Y de hecho, muchos recomiendan incluso que sean terceros, pero para lograr el principio de objetividad, que muchos sean terceros los que hagan la investigación de mercado. La investigación primaria puede ser cualitativa o cuantitativa. Recuérdense cuando estábamos en el colegio, que en ciencias naturales nos hablaron de lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, lo cualitativo, entonces ya sabemos que tiene una particularidad, y es que evoca a las cualidades, a las opiniones, mientras que lo cuantitativo es más estadístico, más numérico, más exacto. ¿Listo? Entonces, en uno vamos a mirar un fenómeno y lo vamos a analizar. En lo cualitativo vamos a analizar un fenómeno con sus variables, con sus razones. En lo cuantitativo vamos a medir cosas, y cuando hablo de medir cosas me refiero a medir patrones de comportamiento, medir opiniones desde esquemas más numéricos. Listo. También hay un enfoque que lo vamos a llamar mixto, que es la mezcla de lo cualitativo y lo cuantitativo. Saben que aquí quedan pues los documentos para que amplíen mejor y me pueden preguntar si tienen dudas. Dentro de lo cuantitativo, entonces yo ya les dije, generan números, generan datos que los vamos a transformar en estadísticas, ¿cierto? Entonces, para que comprendamos mejor que esto ya lo expliqué con mis palabras, aquí hay un gráfico que me parece interesante. Método cuantitativo. Entonces, miran, pusieron una mesita que dice tacos gratis y hay un observador que está diciendo solo una de entre 75 personas se atrevió. Mire que es un dato estadístico numérico comprobable, ¿cierto? Mientras que lo cualitativo, dígame cómo se sintió al ver los tacos gratis. Listo. Entonces miren que es muy importante tener estos dos enfoques. En el uno me centro más en la información que es numérica. En el otro me centro más en esa información que agrega valor desde la opinión, desde la percepción, desde como este tipo de acciones y demás. Dentro de esta investigación primaria hay unas técnicas, unos ejercicios que realizamos con el fin de extraer la información. Ya sabemos que investigamos en mercadeos, extraer información. En el caso de la primaria, de los consumidores, de los clientes potenciales, extraemos la información, escuchamos, pero para recopilar la información necesitamos tener unas técnicas que nos ayuden a lograr ese objetivo. Entonces, permítame, presento algunas técnicas. La primera la vamos a llamar un grupo focal o un focus group. Básicamente, este es uno de los más utilizados.
¿cierto? Entonces, es un grupo, por lo general es pequeño, y las personas preguntan, responden las mismas preguntas y lo vamos conversando. El investigador va tomando nota no solo de las respuestas, sino de lo que va aconteciendo. En el sector alimentos se utiliza mucho. Por ejemplo, la empresa de café reunió a 10 consumidores, a 100 consumidores, les dio café, diferentes muestras y les dio a probar opiniones, impresiones, sensaciones y demás. La empresa de ropa interior, entonces va a mostrar la ropa interior y va a escuchar a las personas como en sus quehaceres. Se llama un grupo focal. Entonces yo me siento como investigador con un rigor, con unas preguntas establecidas y desarrollo que varias personas me las respondan y ya voy definiendo los métodos y demás. ¿Listo? Este es un grupo focal. Me siento para escuchar a las personas y voy llenando diarios de campo. No, ay, sí, Julanito me dijo, no, eso es con fichas técnicas, con diarios de campo, con conclusiones, con hallazgos, con quienes participaron, con descripción de los participantes, con toda la información demográfica de los participantes, la edad, el género, los ingresos, lo que más pueda. ¿Listo? Entrevistas cara a cara o encuestas. Entonces, las entrevistas cara a cara o encuestas, pues tenemos que diferenciar. La entrevista es cuando yo le pregunto directamente a la persona y soy yo el que toma nota de las respuestas. La encuesta, pues es cuando la persona contesta directamente. Es el más utilizado, es el que vamos a utilizar en esta clase que les propongo que utilicemos. Hay que saberlo planear, hay que saberlo interactuar, hay que saberlo proyectar, porque a veces hacemos unas preguntas demasiado abiertas que nadie va a tabular eso, que tabular eso se convierte en un tema muy complejo. Y por último, investigación etnográfica o una etnografía que llaman algunos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la etnografía? Es cuando el investigador, cuando la empresa se va al mercado y hace sus propias observaciones y sus propias conclusiones. Disponen de investigadores que todo el tiempo está infiltrado. Por ejemplo, yo estoy infiltrado y voy hablando con los clientes por un mes y tomo nota de quiénes entraron, del rango de edad de las personas que entraron, de qué sección iban más, de por qué se dieron más las devoluciones. Ya es una observación más participante de la dinámica de la empresa, por ejemplo, ¿cierto? En ciencias sociales utilizamos mucho la etnografía, por ejemplo, cuando yo me voy para una comunidad y vivo con ellos y miro cómo viven los indígenas, por ejemplo, pero las empresas también, cuando empiezan y se abren, por ejemplo, en Érase una vez una fábrica, su investigación fue más etnográfica. Y aparece, tal y como les decía, la investigación secundaria. Entonces ya les dije, en la primera, la investigación primaria escucha a quién, al consumidor, al cliente. La investigación secundaria va a buscar agentes externos, gente de afuera que no precisamente es el cliente, para también agregar valor. Entonces, vamos a buscar fuentes externas, agencias gubernamentales, medios de comunicación, cámaras de comercio, en fin, vamos a escuchar el microentorno y el macroentorno, lo que hablábamos en el análisis inicial. Cuando yo escucho qué va surgiendo en el mercado que agrega valor a mi marca. Entonces, por decir algo, yo me puse a investigar, yo tengo una empresa y hago café. Entonces yo voy a investigar qué hay nuevo de café, qué hallazgos científicos hay nuevo de café que a mí me posibiliten agregarle valor a mi marca. No es lo mismo yo vender un café a acompañarlo de un dato, por ejemplo, que la Universidad de Harvard encontró que el café estimula la generación de ideas. Entonces ya ahí hay algo en lo que yo me puedo pegar, ¿cierto? Entonces es escuchar el entorno para poder tomar las conclusiones y las decisiones y demás. En esta pues no me voy a detener mucho en este momento, más adelante les propongo que ampliemos el tema de la investigación secundaria. ¿Cómo hacer una investigación de mercado? Surgirá la pregunta. Entonces vamos a hablar de 6 fases básicas para la realización de la investigación de mercados. La primera fase la vamos a llamar descubrimiento y definición del problema, es decir, planteamiento del problema. Descubrir y definir el problema que queremos investigar. Yo, ¿qué quiero investigar? ¿Por qué es importante investigar? ¿Qué quiero comprobar? Quiero comprobar la rentabilidad de una idea de negocios, quiero comprobar el éxito de un producto, quiero comprobar por qué no me conocen en el mercado, qué quiero yo comprobar con mi investigación. Y entonces en esta parte vale la pena tener hipótesis. ¿Qué hipótesis son las posibles respuestas que yo tengo? Entonces, por decir algo, no soy reconocido en el mercado, yo quiero investigar y por qué no soy reconocido en el mercado. Entonces, definir y plantear el problema.
Listo. Diseñar la investigación. Ya les decía ahorita en las características de la investigación de mercado, que la investigación de mercado es sistemática. ¿Cómo así? Sí, sistémica, es decir, que responde al método científico. Entonces, en diseño de la investigación, usted va a redactar y va a decir, vamos a realizar una investigación de mercado primaria o secundaria. Usted va a decir primaria porque quiero escuchar a mis clientes, a mis consumidores. Si es cualitativa o cuantitativa o mixta. ¿Y cuál es la técnica de investigación que usted quiere desarrollar? Entonces, ya saben, aquí vamos a poner tipo de investigación, enfoque de investigación, técnica de investigación y si por ejemplo es una encuesta, en el diseño vamos a poner y vamos a anexar la encuesta. Listo. Vamos a tener un muestreo. El muestreo es decir, a quiénes le voy a aplicar la encuesta. Para definir a quiénes, entonces yo voy a decir a tantas personas. Hay dos métodos de definir las muestras. Uno, cuando habla de una muestra, estoy hablando de una porción del mercado al que yo voy a escuchar para llegar a mis conclusiones en la investigación de mercados. ¿Cómo se saca la muestra? Hay dos tipos. Hay muestra probabilística, que es una fórmula estadística numérica, que cuando vean estadísticas se la van a enseñar. Yo no los quiero mezclar de cosas. Aquí nos vamos a pensar solamente en diseño y en estrategia. Y una muestra no probabilística. Yo les propongo que hagamos una muestra no probabilística y que para el desarrollo del ejercicio vamos a hacer mínimo 50 encuestas. Son muy poquitas, pero vamos a hacer 50 encuestas. Recopilación de los datos, que es la ejecución ya como tal de la encuesta, de que las personas respondan y tengamos los datos. Análisis y procesamiento, es la tabulación de los datos. Y conclusiones y preparación del informe. Con esos datos, yo que concluyo y que le informo a la empresa que agrega valor, cómo ese problema es resuelto o no con la investigación de mercados. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ya en esta fase del ejercicio? Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es qué queremos investigar, ¿cierto? Básicamente, qué queremos controlar. Para esto es muy importante hacer un buen diagnóstico. Como ya hicimos en el plan de mercadeo una matriz DOFA, vamos a hacer a continuación un planteamiento del problema desde una herramienta diagnóstica que se llama Ishikawa o espina de pescado o matriz de las causas y efectos. ¿Por qué Ishikawa? Porque fue el autor que la encontró. Esta también es muy utilizada. Entonces, miren que Ishikawa es literalmente el esqueleto de un pescado, ¿cierto? De un pez, donde en la cabeza voy a poner el problema que yo encuentro. Y en cada una de las espinas voy a poner las causas que generan ese problema. Y si hay subcausas, entonces voy a hacer unas pequeñas espinas que salen o unas rayitas que salen de las espinas principales que también me explican mejor ese problema. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, tengo un producto defectuoso. Este es el problema. Yo tengo un producto defectuoso. Entonces, mira que hay unas causas. Puede ser por culpa del personal, puede ser por las máquinas, puede ser por los métodos, puede ser por los materiales, ¿cierto? Entonces, por el personal, estas son las causas. Pero hay unas subcausas, falta de entrenamiento, el personal no está calificado. Conversaciones paralelas, falta de mantenimiento, hay equipos obsoletos, jornada excesiva, falta de control de calidad, materia prima, listo. Entonces, ¿qué es Ishikawa? Pongo, como les digo, en la cabeza del pescado un problema, una situación compleja que yo identifique y que quiera investigar. Listo. Por ejemplo, no conocen en el mercado, no se conoce nuestra marca. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Por ejemplo, nos falta publicidad. No tenemos un plan de mercadeo. Nuestro producto no tiene calidad. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿yo qué les propongo? Que vamos a dejar hasta aquí esta explicación y vamos a intentar hacer hasta aquí. Vamos a plantear el problema. ¿Cómo planteamos el problema? Hacemos una matriz de Ishikawa, una matriz de las causas y los efectos y decimos en una redacción, en un párrafo, qué problema queremos intervenir. Vamos a dejar aquí y en las reuniones que vamos a tener como grupos me van a preguntar cómo hacemos el Ishikawa, que los quiero acompañar mucho en este proceso. ¿Listo? Muy buena suerte.